Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Vaya día tuvimos ayer con la bolsa desplomándose con fuerza, luego tuvimos muchísimos reportes de ganancia importantes y también tuvimos la reunión de la Fed. Vamos a estar hablando acerca de todo esto en el video de hoy. Vamos a enfocar el análisis en primer lugar qué fue lo que pasó en la bolsa el día de ayer, cómo estuvo ese reporte de la Fed y después vamos a pasar a dos reportes de ganancia extremadamente importantes, los cuales son Microsoft y Meta, dos compañías que tenemos en los portafolios. Tuvieron, yo diría, un comportamiento desigual luego de los reportes de ganancia, pero tal vez ambas estén en zona de compra y es lo que vamos a estar analizando. Como siempre, vamos a hacer análisis técnico y fundamental en estas compañías. Vamos a ver qué tal el reporte de ganancia. Realmente ya están a múltiplos de empezar a reforzar. Qué operaciones de trading con opciones podemos hacer y qué tal los precios actuales como inversión a largo plazo. Como siempre, vamos a estar utilizando nuestros algoritmos y bueno, vamos a ver qué resultados obtenemos si ambas compañías están a buen precio o no. Así que sin más, vamos a comenzar. En términos generales fue un día bastante en rojo en prácticamente todos los sectores. Vean como el S&P 500 cayó casi un 1.5%, Dow Jones, que venía teniendo un comportamiento muy bueno, se desplomó más de un 2% y el Nasdaq también casi un 2%. También el Russell 2000, compañías de pequeña capitalización de mercado, terminó cayendo un 1.6%. Así que bueno, fue una caída general en los mercados. Podemos ver aquí que dentro de los pocos sectores que se salvaron fue el sector de energía, que bueno, se ha recrudecido en las últimas sesiones la guerra entre Irán, Estados Unidos y últimamente incluso Arabia Saudita, y vean cómo los precios del petróleo subiendo, impulsando todo el sector de energía. Más allá de eso, prácticamente el resto de los sectores en rojo. Semiconductores cayendo muchísimo, otro día bastante bajista para AMD, más de 5%, Clark Corporation, que habíamos tenido reporte de ganancia, más de 10%, Micron otro 10% adicional de caída, y vean Nvidia, que fue una de las compañías que estuvimos operando, desplomándose más de un 3.5% y rompiendo además la media móvil de 200 periodos. Bastante significativa la caída que hemos tenido con compañías relacionadas con infraestructura AI. Caterpillar, estamos a punto de tomar ganancias en el portafolio de largo plazo, desplomándose más de un 6%, casi 7%, y también Deere Company casi un 5%. Estas compañías que habían tenido un desempeño muy bueno recientemente, y bueno, realmente ya algunas han corregido con muchísima fuerza. De hecho, la noticia yo diría más importante relacionada con los índices fue que el Nasdaq 100, recuerden que está el Nasdaq 100, para operarlo utilizamos el ETF Triple Q, muy popular, finalmente entró en territorio correctivo. Vemos que cerró con una caída del 10% desde máximos, lo cual, bueno, es una caída extremadamente significativa. Hay que decir que está muy cerca de entrar en niveles de sobreventa, que bueno, normalmente cuando entra en niveles de sobreventa es nuestra señal para empezar a operar con opciones. Vamos a buscar por aquí el triple Q en bolsa americana. Y bueno, vamos a ver que fue realmente un día bastante bajista. Y bueno, no estamos muy lejos de la media móvil de 200 periodos, que normalmente la media móvil de 200 periodos es una muy buena zona también por si queremos empezar a comprar pensando en una inversión de largo plazo. Y fíjense que estamos apenas un 2.7% de esta media móvil. La última vez que el triple Q rompió la media móvil de 200 periodos a la baja fue en la corrección de marzo. Si nos vamos un poco más atrás, tendríamos que irnos a la corrección de principio del 2025 con los aranceles. Y bueno, como pueden ver, realmente es un activo muy alcista de largo plazo y cuando vemos este tipo de corrección suele ser muy buenas oportunidades de compra. Vamos a revisar rápidamente aquí, desde máximos hasta los precios actuales del triple Q, cuánto exactamente ha corregido. Bueno, ha sido una corrección de ya casi el 12%. Además, otra cosa que me llama la atención es el volumen que ha ido aumentando y ha sido un volumen muy bajista. Así que bueno, yo le echaré un vistazo. Sé que hay varias personas en la comunidad que ya están comprando este activo y bueno, como una inversión a largo plazo, creo que es un ETF bastante positivo. Vamos a comentar rápidamente la reunión de la Fed. Finalmente terminaron dejando las tasas como estaban, en el rango del 3.5 al 3.75, aunque fue bastante significativo que tres de los miembros votaron a favor de subir las tasas. Esto no pasaba desde el 2016, hace 10 años que no teníamos una disidencia tan fuerte dentro de la Fed. En términos general, Kevin Warsh no nos dio demasiadas pistas sobre qué espera hacer durante las próximas reuniones. Realmente se ha opuesto a dar algún tipo de proyección o visión futura de cómo piensa que van a evolucionar las tasas. Así que bueno, los mercados finalmente terminaron bajando las expectativas de subida de tasas. Podemos ver que la próxima reunión de la Fed va a ser en septiembre, que por cierto va a ser el simposio de Jackson Hole, que bueno, es un simposio económico muy importante anual. Y bueno, lo que estamos esperando para esa reunión es que casi un 65% de posibilidades de que suban las tasas
en 0.25 y un 35% de que las mantengan. Sin embargo, si nos vamos por atrás, fíjense por acá, hace aproximadamente un mes teníamos un 37.9% de posibilidades de que la mantuvieran y bueno, ha ido aumentando poco a poco las posibilidades de que aumenten las tasas. Vamos a ver qué pasa, va a depender mucho también de los datos macroeconómicos que tengamos de aquí a septiembre, que bueno, serían por lo menos 2 meses de datos macroeconómicos completos. Vamos a irnos al análisis de Microsoft y Meta, que sin duda es la parte más importante de este video. Quiero recordarle que el próximo 30 de agosto, aquí en Naples, estado de la Florida, vamos a tener nuestro primer encuentro presencial. No voy a estar solo, sino que algunos de los principales inversores, empresarios y creadores de contenido de habla hispana van a estar participando. Va a ser en el Hotel Hilton, 10 de la mañana arrancamos. No solamente eso, sino que tenemos una super promoción, $30 de descuento en el evento con el código Academia30. Aprovechen esta oportunidad. Cualquier duda nos pueden escribir a info@academiadeinversores.com o visitar nuestra página web academiadeinversores.com. Recuerden que este evento va a estar enfocado principalmente a ustedes. Vamos a charlar de muchísimos temas, así que no se lo pierdan. Tenemos cupos limitados y se están acabando. Microsoft es una de las principales posiciones tanto en el portafolio de largo plazo como en el portafolio de trading, así que se puede imaginar que fue un reporte extremadamente importante para estos portafolios. La compañía en un primer momento no estaba subiendo mucho, pero luego del earning call terminó disparándose un 8%, superando la barrera de los $400 que le había costado muchísimo trabajo superar. Esta es una compañía además que le hemos estado operando muchísimo con opciones, comprando acciones, así que bueno, estamos muy atentos a este reporte de ganancia. Vamos a ver qué tal salió el reporte de ganancia, luego vamos a ver los múltiplos actuales cómo queda y después vamos a hacer proyecciones para el próximo trimestre. Podemos ver aquí que la compañía superó las expectativas tanto en ingresos como en ganancias por acción. De hecho, vinieron ambos bastante por encima de las expectativas, lo cual fue muy positivo. Los ingresos creciendo casi un 18% año sobre año. Dentro de los segmentos, bueno, prácticamente todos crecieron bastante bien. Podemos ver que su segmento de productividad y negocios creció más de un 14% año sobre año. Este hasta hace poco era el segmento más importante, pero bueno, fue superado recientemente por el cloud, aunque también es verdad que fue el peor crecimiento en el último año. El cloud sí se ha acelerado. Aquí tenemos, por ejemplo, Azure, su plataforma en la nube. Tuvo su mejor trimestre por lo menos en los últimos 2 años, con un crecimiento de más del 30% año sobre año y más del 13% trimestre tras trimestre. Así que bueno, fue muy buen reporte en esta parte, aunque también es verdad que en el caso de Google habíamos visto que estaba creciendo un poco más rápido. También tuvimos su segmento de personal computing. Aquí, por ejemplo, tenemos a Windows, que bueno, como podemos ver, ha estado cayendo. Durante un tiempo fue la parte principal del negocio y bueno, ya ha quedado un poco al lado. Ya es una parte mucho más pequeña. Y bueno, por cierto, lleva 3 trimestres consecutivos este segmento con problemas. Podemos ver por acá que tuvimos otras cosas positivas y es que durante la teleconferencia, durante el call, los ingresos para el próximo trimestre superaron las expectativas. Podemos ver que ahora están esperando un rango de 89.85 a 90.95 billones de dólares por encima de las expectativas de 89.72 billones. También se espera que el crecimiento interanual de Azure sea del 45%, nuevamente una aceleración considerable desde el crecimiento actual. Así que bueno, realmente se espera muy buen crecimiento para el próximo trimestre, aunque esto lo vamos a comentar un poco más adelante. Si nos vamos por acá directamente a su reporte de ganancia, el que nos da directamente la compañía, tuvimos algunas cosas muy positivas también. El net income, recuerden que esta es la ganancia neta, creció un ritmo del 22% año sobre año y 31% si tenemos en cuenta las GAP, las auditadas. Y vean por acá que las ganancias por acción auditadas, las GAP, crecieron un 32% año sobre año y las non-GAP, recuerden que estas no son auditadas, 23%. También la compañía nos están diciendo que el impacto de sus inversiones en OpenAI no impactan de una manera significativa sus números, así que no lo están teniendo en cuenta. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo quedan los múltiplos de Microsoft comparado con los múltiplos históricos y también los múltiplos recientes que pagamos hace poco para ver si realmente estamos en zona de compra. Vamos a utilizar dos métricas para calcular los múltiplos actuales de Microsoft, dos de mis métricas preferidas, el cual son el ratio precio-ganancia y el ratio precio-ventas. Empezando con el ratio precio-ganancia. Recientemente Microsoft cotizaba bastante por debajo de sus múltiplos promedio de los últimos años. Esta fue una de las razones por las cuales estuve comprando bastante. Fíjense que cotizaba a menos de 22 veces beneficios cuando tanto el sector
tecnológico como Microsoft históricamente cotizaba a más de 30 veces. Entonces vamos empezando viendo cómo quedan los múltiplos actuales de la compañía. Podemos ver aquí que ya tenemos todos los datos cargados en The Smart Investor Tool, así que bueno, podemos utilizar perfectamente el TTM. Recuerden que el TTM simplemente son los últimos 4 trimestres fiscales. Según estos datos, ahora mismo estamos generando $17.95 de ganancia por acción. Lo único que tenemos que hacer es dividir el precio actual de la compañía, ahora mismo está en 425, entre la cantidad de ganancias por acción que está generando. Vemos aquí $17.95. Ahora mismo estamos pagando 23.6 veces más o menos ganancias por acción, es decir, ganancias en el caso de Microsoft. Vemos acá que, bueno, ya es un múltiplo más caro que lo que estábamos pagando recientemente, pero tampoco es una locura. De hecho, si nos vamos a los ratios históricos, vamos a expandir un poco los últimos años para ver qué múltiplos recientemente estuvimos pagando. Podemos ver que lo más barata que la vimos fueron 20 veces beneficios prácticamente. Y bueno, ahora ya hemos subido a esta zona de 23.67. Pero sinceramente, si no tienen una posición demasiado grande en Microsoft, pagar 23 veces beneficios por una compañía que sus ganancias por acción acaban de crecer a más del 30%, no creo para nada que sea un múltiplo caro, ¿ok? De todas formas, vamos a validar esto con el otro ratio que quiero utilizar, que es el ratio precio-venta. Recuerden que el ratio precio-venta lo tenemos aquí a la derecha. Es mucho más estable y por eso me gusta tanto. Podemos ver que recientemente estuvimos pagando múltiplos que las últimas veces que vimos a Microsoft tan barata fue durante la pandemia y durante la gran corrección del 2022, para que tengamos en cuenta el nivel de corrección que teníamos. Pero bueno, vamos a estar utilizando también el ratio precio-ventas. Podemos ver aquí que durante los últimos 4 trimestres, Microsoft ha generado alrededor de 331 billones en ingresos. Lo primero que tenemos que hacer es dividir esta cantidad de ingresos entre la cantidad de acciones circulantes para obtener la cantidad de ventas por acción. Para eso vamos a necesitar la cantidad de acciones circulantes. Vamos a ver si la encontramos. Vamos a buscar aquí Diluted. Y bueno, seguramente en algún momento nos van a dar por acá abajo la cantidad de ganancias por acción diluidas que la compañía tiene ahora mismo en el mercado. Aquí lo podemos ver, fíjense, tenemos unos 7.4 billones de acciones diluidas en el mercado, que por cierto fue una disminución con respecto al mismo trimestre del año anterior, así que fue bastante positivo. Siempre queremos que las compañías recompren acciones. Dividimos y podemos ver que ahora mismo Microsoft está generando en torno a $44.58 por cada acción circulante. Luego dividimos el precio actual de la compañía, 425, entre la cantidad de ventas por acción, lo hacemos, y nos da que estamos pagando alrededor de 9.53 veces ventas. Vamos a ver cómo se compara este múltiplo con lo que estábamos pagando hace poco. Fíjense, ante el reporte de ganancia, estábamos por debajo de 9 veces ventas. Seguimos por debajo de los promedios históricos de Microsoft, pero bueno, ya estamos un poco por encima del sector. Si nos vamos por acá a los ratios históricos, vamos a expandirlo, por lo menos después del 2020, para ver qué tal se compara esto con los múltiplos recientes. Vemos que esta zona de 9.55 más o menos, bueno, sigue siendo un múltiplo bastante por debajo de los máximos que hemos alcanzado en algún momento. Lo hemos visto a 14 veces ventas. Sin embargo, fíjense que tampoco está tan barata como lo hemos visto recientemente, ¿ok? Así que bueno, tampoco creo que esté súper cara. Si tiene una posición demasiado grande, yo esperaría ver si vemos algún tipo de corrección, pero no creo que sea una locura estar comprando acciones de la compañía. Por cierto, si se fijan, hemos tenido múltiplos bastante caros en algún momento, solamente para hacer alguna proyección. Si Microsoft regresa a esta zona de 14 veces ventas, que ha sido una resistencia muy clara, simplemente tenemos que multiplicar el múltiplo que queremos comprar o vender, en este caso, 14 veces ventas, por la cantidad de ventas por acción. Y fíjense que podríamos ver a Microsoft por encima de los $600, ¿ok? Simplemente con que la compañía regrese a esta zona de 14 veces ventas, que vemos que ha sido una zona clara históricamente de resistencia. De hecho, lo mismo podemos hacer si utilizamos el ratio precio-ganancia. Podemos ver que esta zona de 38 veces per 38 ha sido una zona clara de resistencia en Microsoft. Si simplemente la compañía regresara esa zona de per 38, vamos a ver qué proyección de precio podríamos tener, ¿ok? 38 veces beneficios. Multiplicamos esto por la cantidad de ganancias por acción, 17.95, y nos da un precio de casi $700. A ver, esto lo que me dice es que simplemente si regresa el optimismo a Microsoft y regresa a los múltiplos más caros que hemos pagado por lo menos en los últimos 5 años, perfectamente nos podemos ir por encima de los $600,
que bueno, sería un retorno sobre capital invertido altísimo desde los precios actuales. Bueno, como vimos, realmente no está tan barata como estaba hace apenas un mes. Tampoco está tan súper cara. Pero ¿qué pasaría para el próximo trimestre ya que la compañía nos dio proyecciones? Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Antes de hacer las proyecciones para el próximo trimestre, quería comentarle algo muy interesante. Y es que fíjense que la compañía fue capaz de generar flujo de caja libre. La cantidad de cash que obtuvo por actividades operativas fue de 55.44 billones. Se terminó gastando unos 35, casi 36 billones en gastos de CAPEX. Y bueno, le quedaron unos 19.6 billones en flujo de caja libre. Que si se recuerdan, habíamos visto Tesla, habíamos visto Google, lo vimos en Meta que apenas no generó flujo de caja libre, o lo vamos a ver en un momento. Sin embargo, Microsoft, fíjense que sí es capaz de generar flujo de caja libre. Y otra cosa que me está llamando la atención, y es que sí, es verdad que el CAPEX está aumentando, pero fíjense que la cantidad de cash flow que la compañía es capaz de generar viene aumentando a un ritmo prácticamente similar a su gasto de CAPEX. Aquí lo podemos ver. La compañía acaba de generar 55.4 billones en cash from operation. Se gastó 35 billones en capital expenditure, pero fíjense que la cantidad de caja aumentó en 9 billones y los capital expenditure aumentaron en 5 billones. ¿Qué significó esto? Que la compañía fue capaz de aumentar su flujo de caja libre en casi 4 billones. Así que bueno, la compañía está siendo mucho más responsable en gastos de capital que la competencia. Esto no es que sea positivo o negativo. Vamos a ver si finalmente sus competidores logran transformar esos capital expenditure en más crecimiento. Pero bueno, lo que tenemos ahora es que está logrando sortear al menos este vendamal de capital expenditure, de CAPEX, sin generar flujo de caja negativo. De hecho, podemos ver aquí que la compañía, según lo que nos dieron de proyección para el próximo trimestre y para el próximo año fiscal, es que el capital expenditure sea de 175 billones para todo el año fiscal. Si nos vamos por acá, vamos a analizar esto. Estamos ahora en torno a 182, así que bueno, no espera un incremento significativo de capital expenditure, disculpen aquí, de 115 billones, que bueno, serían unos más o menos, ¿cuánto estaríamos hablando? 60 billones más de capital expenditure para el próximo año, que bueno, es mucho menos que la competencia. También hay que decir, 175 billones es una barbaridad absoluta. Esta es una compañía que antes se gastaba 20, 23, 28. Bueno, eso se está yendo a 175, pero es lo que le digo, mucho más controlado. También nos dijeron por acá que para el próximo trimestre están esperando que los ingresos se sitúen en el rango de 89.75 a 90.95. Quiero calcular el punto medio de esos ingresos porque lo vamos a necesitar tanto para calcular una proyección de las ganancias por acción como para hacer una proyección del ratio precio-ventas, que bueno, lo habíamos visto hace un momento, que estaba un poquito caro en comparación con los múltiplos que pagábamos hace poco. ¿Ok? Vamos a hacer los cálculos. 89.85 más 90.95, lo dividimos entre 2, punto medio de 90.4. Si vemos por acá en el mismo trimestre, disculpen, del año anterior, vamos a irnos por acá al income statement, la compañía había generado 77.67 más o menos. Vamos a calcular cuál sería el crecimiento de ingresos proyectado para el próximo trimestre. Nos acaban de dar un punto medio de 90.4 billones. Le restamos a esto el mismo trimestre del año anterior. Vamos a hacer una proyección año sobre año. Vamos a ver qué ritmo de crecimiento de ingresos espera Microsoft. ¿Ok? Espera un incremento de 12.7 billones y dividimos esto entre el año pasado y nos da un crecimiento de ingresos del 16.3%. A ver, para una compañía de ese tamaño es significativo el crecimiento, pero bueno, también es ligeramente por debajo del que nos dieron ahora mismo, que vimos ahí que fue en torno al 18%. ¿Ok? Ok, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a sumar los últimos 3 trimestres para luego sumarle la proyección que nos dieron para el próximo trimestre y así vamos a saber qué ratio precio-ventas podríamos estar pagando para el primer trimestre fiscal del 2027. Ya la compañía está cerrando su año fiscal 2026, por cierto. Vamos a sumar los 3 trimestres anteriores, incluyendo este que nos acaban de reportar. Vamos a sumarlo y después le vamos a sumar el trimestre actual que nos acaban de dar las proyecciones. Ok, y ahora vamos a sumarle el siguiente. Nos habían dicho que era más o menos 94 billones. Ok, entonces para el próximo trimestre, Microsoft se espera que genere 344 billones anualizados. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Nuevamente dividir esto entre la cantidad de acciones circulantes. Aquí lo tenemos. Voy a mantener ese número guardado porque lo voy a necesitar después para
calcular cuántas ganancias por acción proyectamos para el próximo trimestre y quiero calcular el PER, ¿ok? Dividimos. Se espera que para el próximo trimestre genere $46.29 en venta. Dividimos la cantidad de ventas por acción entre el precio actual, 425, 46.29, y eso nos da un ratio precio-ventas de 9.18 proyectado para el próximo trimestre. Nuevamente, hace poco pagamos un múltiplo bastante más barato, estamos pagando 8 veces ventas prácticamente, y bueno, la proyección para el próximo trimestre es de 9 veces ventas. Así que bueno, es lo que le digo, ya no se ve tan interesante cuando estaba en 350, 344, 345, ya se nos fue por encima de los $400. Así que bueno, por lo menos según este ratio para el próximo trimestre no se ve tan interesante. Vamos a ver qué nos dice el ratio precio-ganancia. Seguramente el ratio precio-ganancia sea el más utilizado. A mí me gusta un poco más el ratio precio-ventas porque es mucho más estable. Pero bueno, tenemos que ver también el ratio precio-ganancia, que es extremadamente importante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense. Si nos vamos por acá a los estados financieros, el margen neto, es decir, cuánto dinero de los ingresos de Microsoft se convierten en ganancia, ha estado en torno al 38, 39%, casi 40% en este último reporte. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a asumir que de estos ingresos proyectados para el próximo trimestre fiscal, lo que va a pasar es que más o menos el 39% de esos ingresos se convierten en ganancias. Yo creo que sería muy razonable. De hecho, lo más seguro es que venga con un margen neto de más del 40%. Pero bueno, vamos a asumir un 39% para tener margen de seguridad. Esto significa que podríamos tener perfectamente unos 134 billones de net income anualizado para el próximo trimestre. Luego dividimos eso entre la cantidad de acciones circulantes y nos va a dar la cantidad de ganancias por acción proyectadas para todo el TTM, es decir, los 4 últimos trimestres, teniendo en cuenta la proyección que nos dieron. Serían de $18.50. ¿Qué hacemos a continuación? Simplemente dividimos el precio actual. Estamos calculando un forward PER, es lo que estamos haciendo. 425 entre 18.05 y eso nos da un PER de 23.54. Nuevamente, es un PER barato en comparación con los múltiplos históricos de Microsoft, pero bueno, hace poco la estamos moviendo, vemos aquí, rozando las 20 veces beneficios. Y bueno, estaremos pagando un forward PER de 23. Así que bueno, resumiendo, yo creo que las acciones de Microsoft para largo plazo siguen a buenos precios. Si no tiene una posición muy grande, yo estaría comprando. También hay que tener en cuenta que desde el punto de vista técnico, la acción ya está muy cerca de la media móvil de 200 periodos. Aquí lo vemos. Fíjense cómo la media móvil de 200 periodos está en la zona de 434. Ya estamos en los 420. Y bueno, fíjense que la última vez que testeamos la media móvil de 200 periodos, caímos, ¿ok? Así que yo andaría con cuidado. Seguramente cuando abra el mercado, si seguimos en esta zona de los 420, no voy a comprar directamente. Tengan en cuenta que también hoy en el cierre del mercado tenemos Apple y Amazon reportando, que eso también puede mover un poco los mercados, ¿ok? Así que teniendo en cuenta los múltiplos actuales de Microsoft, lo más seguro es que no haga nada y espera algún tipo de corrección. La zona de compra principal está en los 355. Si viéramos algún tipo de caída durante la sesión, regreso a la media móvil de 50 periodos, ahí tal vez podríamos buscar contratos de opciones por debajo de los 350, que bueno, ha sido una estrategia que nos ha dado muy buenos resultados. Por cierto, recuerden que tenemos un put credit spread en la zona de 355 que expira a principios del 2027. Seguramente ya ese contrato lo podremos cerrar con esta subida que tenemos en la última sesión. Si quieren llevar su trading inversión al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos todas las compra y venta para los portafolios, análisis profundo de compañías, directo de oro para miembros, servidor Discord. Tenemos el Stock Tracker para que le dé seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. También tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa, además de libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView y mucho más. Va a poder encontrar el enlace tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Continuamos con las acciones de Meta, una compañía que, bueno, la tenemos en el portafolio de largo plazo. Habíamos liquidado posiciones en el portafolio de trading hace ya algunas semanas. Y bueno, esta caída del 7% podría estarnos dando oportunidades de compra. Meta es una compañía que a mí personalmente me gusta bastante. Bueno, por eso la tenemos en el portafolio de largo plazo. Pero es verdad que dentro de las Big Tech, usualmente es una compañía mucho menos responsable desde el punto de vista fiscal. Vamos a verlo en sus números en un momento. Por cierto, llegó a estar cayendo más de un 10% luego del reporte de ganancia. Así que estamos hablando de una caída brutal. Este es un negocio de 1.5 trillones de capitalización de mercado.
Así que esa caída del 10% significó que se estaban liquidando 150 billones de dólares en acciones de Meta, una verdadera locura. Dentro del reporte de ganancias, fíjense cómo la compañía superó las expectativas en ingresos. Los ingresos crecieron casi un 28% año sobre año, increíble. Pero aquí viene el primer problema, las ganancias por acción se quedaron bastante por debajo de las expectativas de los analistas. Podemos ver aquí que además la guía que nos dieron para el próximo trimestre fue inferior de lo que se esperaba. Por lo menos los ingresos ahora se esperan 740 millones menos de lo que estaban esperando los analistas. Podemos ver acá dentro de los números específicamente cómo los gastos en investigación y desarrollo aumentaron un 67% año sobre año, increíble. Marketing y sales, los gastos en marketing y sales, 15% de aumento. Y también gastos administrativos y generales, 110% de crecimiento año sobre año. Esto provocó que, bueno, la compañía disminuyera la cantidad de ganancias por acción y también ganancias operativas año sobre año. Lo podemos ver aquí. Fíjense cómo los ingresos crecieron de una manera increíble, 28%. Es muy alto este crecimiento. Sin embargo, los costs and expenses, costos y gastos, aumentaron una brutalidad, 55%. Esto provocó que el income from operations, la cantidad de ingresos por operaciones, cayera en un 8% interanual. Y lo más preocupante, el net income, las ganancias netas, 14% de caída. Y las ganancias por acción, 13% de caída año sobre año. Una cosa que me llamó la atención también es que la mayor parte de esos gastos han estado en costos de indemnización por despidos derivados de reducción de personal, también incremento de los gastos legales. La compañía tuvo varias acusaciones, varias demandas que tuvo que pagar, y esto provocó también que cayeran las ganancias por acción. Pero bueno, yo diría que en términos generales tiene que controlar mucho más el gasto Meta, ¿ok? También tuvo un buen crecimiento de cantidad de usuarios activos, la cantidad de también ingresos que viene generando la compañía por usuario es muy bueno, que eso sí lo sigue haciendo muy bien, que la compañía es capaz de monetizar mucho mejor que otras aplicaciones los usuarios, ¿ok? Ahora, también tuvimos el CAPEX se disparó hasta 31 billones, fíjense por acá, si nos vamos a los números, vamos directamente al cash flow, vamos al último trimestre, vean cómo el CAPEX aumentó hasta 31.8 billones, disculpen, aquí 30 billones más o menos, que bueno, realmente es un incremento considerable con el mismo trimestre del año anterior, prácticamente viene duplicando el CAPEX año sobre año. Y si se recuerdan, en el caso de Microsoft, la compañía seguía generando mucho más cash from operation, más caja de lo que se gasta en capital expenditure. Bueno, en el caso de Meta no pasa esto. Fíjense como casi todo el cash from operations se lo gastan en CAPEX. Eso hace que la cantidad de flujo de caja libre que generen sea muy, muy baja, ¿ok? Y bueno, a este ritmo seguramente van a empezar a generar flujo de caja negativo para el próximo trimestre. Dicho esto, vamos a continuación a calcular cómo quedan los múltiplos actuales de Meta tras este reporte de ganancia. Al igual que hicimos en el caso de Microsoft, en Meta vamos a utilizar tanto el ratio precio-ganancia como el ratio precio-ventas para ver cómo están los múltiplos actuales. Empezamos directamente con el ratio precio-ganancia, ya que es el ratio más fácil, ¿ok? Vámonos directamente a The Smart Investor Tool. Podemos ver aquí, vamos a ver si ya tenemos cargado el segundo trimestre fiscal del año. Aquí lo tenemos. Y vean la caída el mismo trimestre del año anterior. La compañía generó más de $7 de ganancias por acción. Ahora estamos generando $6. Ahí vimos la caída año sobre año. Ahora mismo las acciones de Meta están en la zona de $542. Simplemente tenemos que dividir 542 entre la cantidad de ganancias por acción generada durante el último año. Vemos aquí que fue de $23.49. A ver, déjame asegurarme que esto... No, disculpen. Es el otro, el TTM, es de $26.54. Ahora mismo estamos pagando 20.4 veces ganancias en Meta. Yo diría que no es un múltiplo tan caro. Fíjense que ante el reporte de ganancias estábamos a 21 veces. Su promedio histórico están en 22, el sector en 29. Si nos vamos por aquí a los ratios históricos, sí es verdad que esta es una compañía que, bueno, le hemos podido comprar un poco más barata recientemente, a menos de 20 veces beneficios. Pero bueno, no creo que 20.4 veces beneficios sea una locura para Meta, ¿ok? ¿Podría caer un poquito más? Sí, recientemente incluso fíjense como el año pasado la vimos a 19 veces, a principio de este año la vimos a menos de 20 veces, pero bueno, ahora estamos un poquito por encima de esa zona de 20.4, pero por lo menos por el ratio precio-ganancia no me parece una locura estar comprando acciones de Meta, incluso si estamos pensando en un trade de más corto plazo.
Vamos a ver qué tal el ratio precio-ventas. Podemos ver aquí que en el ratio precio-ventas, vamos a expandir los últimos años, lo más barata que la vimos recientemente fue en torno a 6 veces ventas, tal vez. Vamos a ver si vemos un múltiplo cercano a esas 6 veces ventas. Vamos a sumar los últimos trimestres. Aquí ya lo tenemos en el tool. Vámonos por acá. Fíjense que hemos generado durante los últimos 4 trimestres en torno a 228 billones en ingresos. Dividimos ese número entre la cantidad de acciones circulantes para calcular las ventas por acción. Aquí tenemos la cantidad de acciones circulantes. Disminuyó la cantidad de acciones circulantes diluidas, lo cual es positivo. Y vemos que ahora mismo Meta está generando casi $89 de venta por acción. Dividimos el precio actual de las acciones, $542 aproximadamente, entre la cantidad de ventas por acción, 88.95, y estamos pagando más o menos 6.1 veces ventas. Habíamos dicho que si nos vamos a los ratios históricos, recientemente lo más barata que la vimos fue un múltiplo muy similar. Así que bueno, realmente el múltiplo ratio precio-ventas actual de Meta es el más barato, por lo menos desde el 2023. Así que ojito con eso. Así que bueno, la verdad que algunos problemas sin duda en Meta, pero no parece que los múltiplos actuales estén caros, ¿ok? Vamos a ver incluso para el próximo trimestre, ya que la compañía nos dio las proyecciones de ingreso, cómo quedaría ese ratio precio-ventas y también podríamos hacer algunas proyecciones con el ratio precio-ganancia, aunque le adelanto que ahí va a ser un poco más complicado. Vamos a hacer primero, utilizando el ratio precio-ventas, la proyección para el próximo trimestre, ya que bueno, el ratio precio-ventas, yo diría que ya nos dieron las proyecciones y es mucho más sencillo. Como podemos ver aquí, las proyecciones para el próximo trimestre en cuanto a ingresos está alrededor de 62.5 billones. Aquí nos lo dicen. Fíjense cómo está en el rango de 61 a 64, punto medio 62.5. Vamos a sumarle a esto ya los 3 últimos trimestres, el que nos acaba de reportar la compañía, 60.8. Le sumamos el anterior, 56.3 billones. Y el anterior, que fueron casi 60 billones. Y así vamos a obtener la cantidad de ingresos para los próximos 4 trimestres, incluyendo el que viene, que bueno, fue la proyección que nos dieron. Dividimos esto entre la cantidad de acciones circulantes y vamos a obtener las ventas por acción proyectadas. 93, habíamos calculado 88, ya sería 93, una mejoría, así que bastante positivo. Y dividimos el precio actual para calcular el forward price to sell. Así como se conoce en inglés, dividimos 542 entre 93.33 más o menos y nos daría un ratio precio-ventas de 5.8. Si nos vamos por acá a los ratios históricos, realmente es un ratio. La última vez que vimos a Meta cotizando a 5.8 veces ventas, sí, fue 2023. Fíjense que ni siquiera durante la pandemia ese fue el múltiplo que alcanzamos. En el peor momento de la pandemia, ese fue el múltiplo más barato que alcanzamos. Así que bueno, nada mal, por lo menos en cuanto al ratio precio-ventas, no creo que estemos en una mala zona de compra. Vamos a utilizar el ratio precio-ganancia. Aquí la cosa se complica un poco más. Vimos que en el caso de Microsoft, muy predecible la cantidad de ganancias por acción. Ya en el caso de Meta, ahí se complica un poco la cosa. Si se fijan por aquí, el margen neto de la compañía cayó de una manera significativa. Venía de generar 38-47% de margen neto. Esto cayó al 26% en el último trimestre. Lo cual, bueno, no es nada positivo, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos entonces a asumir que vamos a tener un margen neto igual de malo. No creo que sea un margen neto tan malo el próximo trimestre, sobre todo porque la compañía tuvo que pagar algunos fees que son one-time fee, que lo pagan una vez y ya. Pero bueno, vamos a pensar en el peor de los casos y vamos a asumir que de esos 62.5 billones, la compañía termina generando más o menos un 26% de net income, que son de ganancias netas, ¿ok? Ahora, de esa cantidad de ganancias netas, tenemos que dividirla entre la cantidad de acciones circulantes y nos va a dar una proyección de la cantidad de ganancias por acción proyectada para el próximo trimestre, que sería más o menos de $6.33. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Muy sencillo, le sumamos los 3 trimestres anteriores, vamos a hacerlo, y nos va a dar la cantidad de ganancias por acción en el último año. ¿Okay? Aquí lo tenemos. Estaríamos hablando de $31.82 de ganancia por acción proyectada. ¿Ok? Entonces, a eso lo único que tenemos que hacer a continuación es dividir el precio actual de la acción, 542, entre la cantidad de ganancias por acción proyectada, más o menos habíamos dicho 31.82.
Y eso nos mandaría un PER 17. El forward PER de Meta podría estar a 17 veces ahora mismo. Nuevamente nos vamos a los ratios históricos. La última vez que vimos a Meta cotizando 17 veces beneficios fue en la corrección del 2025, la corrección de los aranceles. Así que bueno, no sé qué les parece a ustedes. Yo creo que Meta se ve ahora mismo más interesante que Microsoft. Saben que yo estuve comprando mucho más Microsoft que Meta, pero creo que ahora se ha invertido la cosa y con la caída de Meta y la subida de Microsoft, pareciera que Meta se ha puesto un poco más interesante, ¿ok? Vamos a irnos a la gráfica, vamos a ver desde el punto de vista técnico dónde están los próximos soportes importantes. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Tenemos unas zonas muy interesantes de soporte, que de hecho fueron las últimas zonas de compra que nosotros utilizamos, que es más o menos la zona de los 544, $550. Pueden ver que esos fueron los soportes anteriores. Cuando cayó esa zona, yo estuve aprovechando para hacer operaciones de trading. Si se fijan, las zonas de venta estaban muy claras en la parte alta de la tendencia y también aprovechamos para hacer operaciones con opciones. No subestimemos las operaciones con opciones, que nos ha dado muy buenos resultados. Así que bueno, teniendo en cuenta esto, una vez que abre el mercado, si la acción sigue en esta zona de los 550, $544, seguramente voy a aprovechar para comprar en el portafolio de largo plazo y ir llevando algunas acciones en el portafolio de trading y adicionalmente buscar operaciones de opciones. Seguramente vamos a encontrar buenos contratos por debajo de la zona de los $500. Así que bueno, en el caso de Meta, seguramente voy a ser un poco más agresivo a la hora de operar que en el caso de Microsoft. Las acciones de Microsoft se han terminado disparando luego de su reporte de ganancia más de un 8%. Creo que esto nos muestra que realmente los gastos de CAPEX de Microsoft han estado mucho más controlados que la competencia. Muy estable también las ganancias por acción y el crecimiento de Azure, su plataforma en la nube, también se aceleró con respecto a trimestres anteriores y la proyección que nos dieron para el próximo trimestre también es que se continúa acelerando con más de 40% de crecimiento. Por otra parte, también tuvimos a Meta desplomándose más de un 7%. En el caso de Meta sí tuvimos problemas en primer lugar con los gastos, fueron mucho más altos de lo que se esperaba, lo cual provocó que las ganancias por acción cayeran, algo que no ocurría hace bastante tiempo. También hay que tener en cuenta que los gastos de CAPEX de Meta siguen siendo significativos, provocando que el flujo de caja prácticamente llegue en cero. También es verdad que luego de las caídas de Meta y la subida de Microsoft, me parece que ahora mismo Meta está un poco más barata. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. Recuerde visitar nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que utilizamos hoy para hacer análisis profundo de compañías y nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores. Recuerden que aquí va a poder encontrar todo el contenido para la comunidad, tanto libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, compras y ventas para los portafolios, los cursos, el video Discord, el link para los directos de hoy para miembros y mucho más. Siempre lo va a poder encontrar tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.